Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecen? ¿Bien? Sí, por favor. La neurociencia dice que uno a las 8 o 9 de la mañana todavía tiene sueño. Y entonces que uno se viene despertando totalmente después de las 9 de la mañana, ¿no? Y nosotros en los colegios les dejamos a las 7 la clase de matemáticas. Y por allá a las 11 le dejamos la clase de religión. Entonces la neurociencia nos dice, pilas, porque el horario donde más aprende el cerebro es entre 10 de la mañana y 1 de la tarde. Es decir, el horario donde los estudiantes más molestan. ¿O no? Por eso no contestan, están dormidos todavía, ¿cierto? Entonces, buenos días. Buenos días. Bueno, entonces ya estamos despiertos, ya son las 10 de la mañana. Quiero entonces compartir hoy el tema. Ayer hablamos de los futuros de la educación, ¿no? Y hoy vamos a compartir el tema lecciones del Pacto Educativo Global y los objetivos de desarrollo sostenible. Ustedes han oído hablar de Gabriel García Márquez, ¿cierto? El colombiano, porque generalmente las series de Netflix, uno pregunta, cuando yo soy colombiano y salgo del país, bueno, ¿y qué colombiano recuerdan? Pablo Escobar. Pues hay gente buena también, ¿no? Y entonces Gabriel García Márquez, dentro de sus cuentos, inicia contándonos una historia de un científico que estaba preocupado por resolver los problemas del mundo. Y este científico estaba preocupado y estaba obsesionado, quería resolver la crisis social, económica, política, la crisis de salud. ¿Y qué hacía este científico? Se encerraba en su estudio para buscar soluciones. Pero resulta que tenía un niño de 7 años, y dice Gabriel García, llamado Benjamín. Y él entró al estudio, ¿y qué hizo su papá? Pues se fastidió, porque el niño le estaba, molestando para encontrar los problemas del mundo. Entonces su padre desesperado dijo, bueno, ¿y yo qué hago? Voy a tratar de encontrar la solución. Y entonces encontró una revista, y en esa revista encontró un mapa mundi. Y dijo, pues como mi hijo es de 7 años, no podrá resolver ese mapa mundi. Lo empezó a recortar y organizó, lo empezó a recortar y le entregó las partes a su hijo con cinta. Y dijo, bueno, dedíquese a armar este mapa mundi a ver si puede. Y entonces su papá dijo, no, se demorará por unos 20 días solucionando esto. Pero resulta que siguió trabajando y a las 2 horas llegó el niño, 1 o 2 horas llegó el niño, papá, ya lo resolví. Y entonces su papá, pero preocupado, ¿cómo hizo para entender y cómo hizo para poder solucionar esto, organizar el mapa mundi si nunca lo había visto? Y entonces el niño le dijo, fácil papá. Mientras usted recortaba el mapa mundi, por el otro lado había un hombre. Y yo di la vuelta, organicé y uní al hombre, formé al hombre, y al formar el hombre pude formar el mundo. Y Gabriel García Márquez, con este cuento nos dice que si queremos cambiar el mundo, primero hay que empezar ¿por qué? Por cambiar el ser humano. Y entonces aquí pueden traer los mejores conferencistas, hablarnos de todos los temas más lindos del mundo. Nos pueden hacer reír, nos pueden dormir, nos pueden dar, pero si yo no quiero cambiar, va a ser muy difícil. Y ese es el gran problema que tenemos en América, en el mundo, en las escuelas. Los maestros siempre queremos que cambien los alumnos, pero ¿cuándo cambia el maestro? No sé si a ustedes les pasa que a veces es más fácil educar a un niño que educar maestros. Uy, porque el gremio de los maestros es más complicado. Porque creemos que todo lo sabemos. Nos creemos seres súper especiales, ¿sí? Y resulta que el primer paso para construir pacto educativo global es empezar por uno mismo. Y ya en Evangelii Gaudium el Papa Francisco hablaba de que si queremos evangelizar hay que empezar por una conversión personal. Y entonces si no cambiamos nosotros estructuras, pensamientos, ¿sí? Si queremos reinventarnos como ser humano, primero hay que cambiar, primero cabeza. Todas estas ideas que tenemos acá que a veces no las podemos, paradigmas, ¿sí? Pero también hay que cambiar ¿qué? El corazón. Porque del corazón salen esas ideas, esos hechos y esos sentimientos. Y entonces el primer paso que tenemos que hacer para construir el Pacto Educativo Global es cambiar cada uno de nosotros. Le hacían una pregunta a Monseñor, ¿no? Que cómo generar espacio cuando somos distintos. Y el Pacto Educativo Global lo dice. No ver la diferencia como si fuera un enemigo, sino trabajar con el otro, construir con el otro. Y cuando uno se conoce,
Porque cuando hay un proceso de autoconciencia, autoconocimiento, pues uno entiende más fácil al otro. Porque uno sabe que el otro también tiene problemas como uno. Pero cuando uno no tiene autoconocimiento, cuando uno no tiene autoconciencia, pues uno vive juzgando al otro. Y entonces en un colegio de X país, de X congregación y tal, pues una profesora todos los días entrando allá a hablar con la monjita poniendo quejas de los otros. No sé si pasa en los colegios, que siempre hay alguien que vive poniendo quejas, ¿no? Y todos los días la monjita recibía a la maestra, no, es que la maestra tal no se bañó, es que la maestra tal sale con el de educación física, es que la maestra tal sale con el otro, es que la maestra tal no me saludó. Cuando uno no tiene inteligencia emocional, uno ve todo personal, ¿no? Uy, no, esta no me saludó. Y entonces hasta que por fin la monjita le dice, pues revísese usted porque el problema es usted. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno tiene esa inteligencia emocional, ese autoconocimiento, pues vive viendo los errores en los otros y no se ve los errores propios. Y entonces el primer paso del Pacto Educativo Global es conocernos a nosotros mismos y generar cambios personales. Porque de nada sirve hablar de evangelio, de nada sirve hablar de Dios, de nada sirve rezar todo el día si no hay un cambio personal, si no quiero generar estructura. Y Laudato Si es claro, de nada sirve. Los esfuerzos educativos serán inútiles si no hay un cambio de paradigma en la forma en que concebimos el ser humano, en que concebimos el mundo, en que concebimos todo. Pues precisamente el Pacto Educativo es un espacio, es la respuesta, ayer se lo dije, a los objetivos de desarrollo sostenible y a todo lo que las organizaciones mundiales hacen. Y el Pacto Educativo Global recoge dos cosas fundamentales. Primero, los antecedentes del pacto son tres ideas fundamentales. La primera es recoger Evangelii Gaudium, que nos dijo, quiero una iglesia en salida. ¿Y qué es una iglesia en salida? Ponernos en camino, ¿sí? Una iglesia en salida es caminar, ir a andar. Y el Papa utiliza una frase muy bonita que es bergogliana, nos dice primeriar, es una frase de él, ¿no? Primeriar, ¿qué es? Ir al otro, caminar. Cuando yo camino con el otro, escucho, no impongo, porque nosotros los adultos estamos acostumbrados a imponer. Cuando yo camino con el otro, escucho y no hablo. Segundo, propongo y no impongo. Y tercero, confronto y no ofendo. ¿Sí me dan a entender esas tres claves de una escuela católica en salida? Nosotros tenemos que desarrollar la actitud de escucha. Y ya lo decía Paulo Freire. Paulo Freire decía que los docentes no hablan, nos fascina hablar. Y a veces escuchamos poco a los estudiantes. Y escuchar no tiene que ver con solamente sus palabras. Hay que escuchar al niño inquieto. ¿Qué nos dice el niño inquieto? A veces a los maestros detestamos al niño inquieto, pero hay que prestarle más atención al niño callado. Porque esos son los que tienden al suicidio, los que nos presan, etc. La segunda, pues de una u otra manera a los niños y jóvenes hay que proponerles, no imponerles. Ayer les dije, a la iglesia se llega por atracción, no por proselitismo. ¿Por qué muchos no quieren volver a la iglesia, niños y jóvenes? Pues porque le hemos impuesto la fe. Y entonces, como dice Ricardo Arjona, a mí me bautizaron y ni me preguntaron, ¿sí? Y entonces la fe tiene que ser una propuesta. ¿Sí? Y le pregunto a un joven, al Papa, en la Jornada Mundial de la Juventud anterior, Papa Francisco, ¿qué le digo a un joven que me dice que es ateo? Pues no le diga nada, demuéstrele que vale la pena ser cristiano. Pero claro, demuéstrele que vale la pena ser cristiano y el niño se da cuenta que en el colegio de matemáticas no se habla con el de sociales, la de español detesta la de inglés y el director del colegio no se quiere con el coordinador de primaria. ¿Y entonces qué va a ver el niño? Pues eso es cristianismo. ¿Sí me van a entender? Y lo tercero tiene que ver con la idea de confrontar. A los niños y jóvenes hay que confrontarlos. Porque viven en una sociedad donde todo se los dan, donde todo es fácil. Pero esa confrontación tiene que saberse hacer. Porque a veces los adultos tendemos a ofender. Y entonces terminamos como la canción de la guitarra de los Auténticos Decadentes del 84. ¿Y se acuerdan de esa canción? A ver, ¿quién se acuerda de la canción? No quiero trabajar, no quiero ir a estudiar y no me quiero casar. Los ideales de la sociedad adulta, ¿no? Pregúntenle a los jóvenes si se quieren casar ahorita. No, nada que ver. Pregúntenle si quieren trabajar. Si los regañan, renuncian al trabajo y cambian rápido de trabajo. ¿Sí? Entren a la vida religiosa.
religioso y el director lo pone a servir el desayuno y ya no quiere hacer nada. Y se retiran de la vida religiosa rápido, ¿no? Entonces es lo que estamos encontrando. ¿Hasta ahí he sido claro lo que es el pacto? Si ya entendieron, ya me puedo ir aquí hablando. Hoy en día, por eso las charlas deben durar 10 minutos, las charlas 3, porque ya la gente solo pone atención 2 minutos más de la edad que uno tiene, según la neurociencia. Entonces nosotros, un promedio de edad aquí, póngale 35 años, ¿cierto? Entonces ponemos atención 35 minutos, 37, y ya después de los 37 empiezo a whatsappear, empiezo a hacer imágenes, empiezo a pensar en el almuerzo. ¿Será que el refrigerio sí va a ser bueno? ¿Otra vez va a ser como el de ayer o nos van a renovar? Uno siempre empieza a pensar en eso, porque la mente empieza a maquinar cosas y a trabajar, y es el poder de la imaginación. Escuchemos el siguiente video. Habitantes, Volumen, algo está cambiando. Spotify está fundiendo las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que... Bueno, esto siempre sucede. Algo está cambiando. Spotify está fundiendo las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación, Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Sitcam hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando los portales de contenido. Tinder y celulares quitan mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre viendo para adelante, no porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva a ventaja. ¿Qué opinan, amigos? Y entonces lo esencial es que el pacto educativo es un llamado a mirar hacia adelante. En todos los discursos del Papa Francisco, que más o menos son 150 discursos que lleva el Papa Francisco, los discursos denotan un lamento. Y un lamento porque está roto el pacto educativo, es decir, nos han dejado a la escuela solos. No sé si aquí pasa que los papás son complicados, ¿sí? Y entonces los papás piensan que la única tarea educativa es de los maestros y ellos nos dejan solos. Entonces van y pelean y llegan y nos cuestionan, nos critican, nos confrontan y han dejado a la escuela sola, ¿sí? Y entonces la sociedad, los políticos, pues son políticos. Invertir en educación a veces cuesta. ¿Por qué? Porque la educación no les da votos. Prefieren inaugurar un puente rápido, ¿sí? Porque los procesos educativos son a largo plazo. Y si hacen reformas educativas, hay detrás intereses políticos más que educativos y formativos. La familia, pues, está en crisis, ¿sí? O papá, un 70-80% de América Latina, nuestros niños viven con mamá solamente. No hay ausencia de la figura paterna. ¿Y quién era el papá en la casa cuando nosotros nos criamos?
el del orden, el bravo, el que nos... claro, hay ausencia de esa figura paterna en los hogares. Y entonces el pacto está roto y el Papa dice no se puede pegar, hay que reconstruirlo. Y hay que reconstruir el pacto, es que tenemos que invitar a la sociedad a que se preocupen por la educación, ¿sí? A que se preocupen por la educación los políticos, las familias, la sociedad civil, ¿sí? También el Papa hace un llamado a los obispos, a que los obispos, voy a hacer, monseñor, con todo el respeto, si no es obispo de congregación religiosa formado en educación, a veces es muy difícil que el obispo se meta en educación. Es decir, si no es obispo salesiano, franciscano, educativo, y entonces el Papa nos invita a todos que todos trabajemos por la educación. ¿Por qué? Porque en América Latina nos damos cuenta que las iglesias se están quedando vacías. Ya no van los jóvenes a la iglesia. ¿Pero a dónde sí van? A la escuela. Y entonces la escuela es un instrumento de evangelización poderoso, ¿sí? Y tenemos que prestarle atención a la escuela. Y entonces, como no quiero repetir todo lo que es el pacto, voy a dar ya ideas para trabajar. Y entonces, en el discurso del Papa hay un lamento, pero también hay esperanza. Está roto el pacto, pero hay esperanza de que reconstruyamos el pacto. ¿Cómo? Primero, concibiendo la educación como un acto de amor. ¿Y por qué la educación es un acto de amor? Porque saca lo mejor de las personas. ¿A ustedes no les pasa que cuando uno se enamora, uno ve a la novia linda y hermosa? Así sea la más fea, el mundo no la ve linda. Y entonces uno le dice a la familia, es que mi novia es la más linda, y cuando la lleve la presenta a los hermanos, seguro. ¿Sí? Pero uno enamorado, ¿qué hace enamorado? Ve todo lindo, todo es perfecto, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Es un acto de amor, que apostamos que no importa las dificultades, pero también la educación es un acto humanizador, porque es el antídoto natural contra la cultura individualista. Y es claro, una cultura individualista donde solo busca, ya mencionaba anteriormente, ese antropocentrismo donde solo buscamos lo mejor para sí mismo, ¿no? Y entonces hay que romper esa cultura antropocentrista y hay que caminar hacia un nuevo biocentrismo. Y es decir, hay que cambiar de la cultura del puño. ¿Cuál es la cultura del puño? La cultura que pega, que golpea, que impone. Ojo, porque a veces los docentes somos de la cultura del puño. Solo imponemos, queremos que el otro haga. Y tenemos que cambiar de la cultura del puño a la cultura de la mano abierta. ¿Y cuál es la cultura de la mano abierta? El que tiende la mano para levantar, para acompañar, para guiar y poder orientar. ¿Sí me van a entender? Y entonces el Papa, hay un lamento y hay una esperanza. Pero el problema es, como les dije ayer, el pacto no se puede quedar como el año de la misericordia. Se fue el año y se fue la misericordia. No nos podemos quedar en las modas del momento. Ahorita la moda en la iglesia es sinodalidad. Pero ¿dónde estuvo el tema de los jóvenes? ¿Dónde estuvo el tema de la Amazonía? El tema de Laudato Si, que ya llevamos 8 años. ¿Sí? ¿Dónde estuvo Evangelii Gaudium? Y hay que seguir trabajando porque todo tiene que ver. Y entonces, las propuestas que desde el Pacto Educativo nosotros, desde la Escuela Católica de América, vemos para renovar la educación es que tenemos que apostar por una nueva pedagogía. Una pedagogía que tiene que ver con principios de cooperación, colaboración y solidaridad. La sinodalidad es cooperar. La sinodalidad es escucharnos. La sinodalidad es aprender de los otros. La sinodalidad es caminar con otros. ¿Sí? Y mire, el antídoto precisamente para romper con ese esquema de no aprender tiene que ver con el camino de Emaús. Los discípulos no entendieron nada de la propuesta de Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? ¿Los regañó? No, dejó que hablaran. Caminó con ellos y al final fue que entendieron, al compartir el pan, que estaba la presencia del Señor. Pero también nosotros entendemos que en nuestros planes de estudio debe haber un aprendizaje ecológico. A veces me preocupa que usted quiere que algo no se haga en un colegio, vuelva a lo transversal, porque nadie lo hace. El Pacto Educativo Global dice que el centro es el alumno, y a veces en los colegios católicos decimos, aquí el centro es el alumno, pero cuando uno visita colegios, eso es mentiras, solo lo ponen para que se vea bonito, pero el alumno no es el centro del colegio. ¿Qué significa que el alumno sea el centro del colegio? Que hay que entender sus sueños, sus ilusiones, que hay que entender sus pasiones, que hay que entender el mundo en el que vive. Por eso el Papa insiste en que en nuestros colegios tenemos que abrir un currículo más humanista, pero en nuestros currículos hay más horas para aprender matemáticas que para aprender ética, por ejemplo.
Nuestros currículos sigue siendo más importante la materia de ¿qué? Matemáticas, español y ciencias naturales. Y a veces las otras materias son como materias de ¿qué? De relleno, porque no son importantes para la vida. Y entonces cuando nosotros hablamos que tiene que hacer un currículo humanista, es que tiene que ver la vida entera del estudiante. Pero también la enseñanza debería profesionalizarse como un trabajo colaborativo. Ya les dije ayer que donde hay terrorismo de chismes en una sala de profesores, ¿o no? Y entonces hablamos de colaboración, muy bonito, pero ese chismerío que hay en la sala, yo espero que estoy hablando de otro país, ¿no? Que aquí no hay chisme en sus salas de profesores, ¿no? Yo espero que aquí cero lenguas largas, porque todos nos queremos, todos nos colaboramos, porque trabajamos en equipo, ¿no? Eso espero, ¿no? Pero también la escuela debe ser lugares protegidos. Y hoy en día que se habla del cuidado, cuidamos lo que amamos lo que cuidamos. Y resulta que cuando uno compra un celular, lo primero que hace es comprarle la funda y el protector de pantalla. Pero así como cuidamos el celular, ¿por qué no cuidamos al otro? ¿Sí? ¿Por qué no nos cuidamos a sí mismos? Pero también una educación a lo largo de toda la vida. ¿Hasta ahí ha sido claro o no? ¿Más confuso para dónde? Vamos a ver un video porque hoy nos damos cuenta que los niños y jóvenes, un 70% aprenden por medio de videos. Los salesianos de España crearon el cine espiritual. Y fue muy interesante esa experiencia porque crearon el cine espiritual y nos dimos cuenta que detrás del cine también hay profundas enseñanzas. Por ejemplo, la que salió ahorita, Avatar, uno ve 3 horas, bueno, se demora mucho la película, pero ¿qué dice al fondo? Que el ser humano donde llega destruye todo. Y los estudios dicen que cuando aparece el ser humano, destruye absolutamente todo. Y somos capaces de colocar letreros, por favor no traigan perros porque daña el ambiente. ¿Y quién daña más el ambiente? ¿El perro o el hombre? El hombre. ¿Sí? Avatar habla del cuidado de la tierra, pero se han visto todas estas películas de superhéroes que en nuestra época el superhéroe trabajaba solo. Ahora estas películas los superhéroes se unen para trabajar en equipo y lograr vencer a Thanatos, ¿no? ¿Se acuerdan? Avenger. Y entonces en España fue muy bonito el cine espiritual y lo replicamos en Honduras, en la Escuela Católica de Honduras, que cada profesor por lo menos utilizara una película en el periodo, porque era importante que hubiéramos películas y analizáramos eso. Pues una profesora dijo, profe, yo escogí en social una película por periodo y al final del año me echaron porque dijeron que no preparaba clase por pasar películas. Entonces uno dice, ay Dios mío, innovar cuesta tanto. Porque cuando vemos algo distinto, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el principal enemigo del profesor innovador? ¿Cuál es el principal enemigo del profesor innovador? Su compañero. Haga usted algo bueno y una vez su compañero lo va a criticar y van a decir, no, pero es que por culpa de este profesor es que nos pasa todo. Y cuando vemos que alguien tiene ideas nuevas, le meto la zancadilla para que caiga rápido. ¿Sí? O lo hago echar, o lo hago cualquier cosa que se vaya rápido, lo mando al lugar más alejado de los colegios que hay. ¿Sí? Escuchemos. A ver. Siglo XXI. Tiempo de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. El llamado mundo VUCA, que nos pone delante desafíos enormes como colectivo humano. Para generar un contrapeso eficiente ante esta realidad, el Papa Francisco ha hecho un llamado a toda la sociedad para suscribir el Pacto Educativo Global, una medida que resulta de primera importancia para restablecer los vínculos y valores humanos de fraternidad y de cuidado del medio ambiente, que en nuestro mundo moderno se tornan cada vez más frágiles. Y entonces el Pacto Educativo es el contrapeso que nosotros como iglesia queremos apostar como escuela católica. ¿Por qué? Porque si no apostamos en medio de este contexto, el contexto nos lleva, ¿no? Y entonces, primero la pedagogía debe organizarse en torno a los principios de cooperación, solidaridad y colaboración. Y es claro, los grandes estudios nos dicen, trabajamos en equipo, voy a utilizar la palabra coloquial en Colombia, pues estamos jodidos. Y es que es lo más difícil trabajar en equipo. Nos cuesta a los seres humanos trabajar en equipo. Nos cuesta, o sea, no somos capaces de salir de sí para ir a entender al otro y poder trabajar, ¿sí? Y entonces, y apuesto que nos dimos cuenta que nosotros, por ejemplo, nos dimos cuenta que en la pandemia nosotros queríamos volver a encontrarnos con los compañeros,
porque uno en medio de ese encierro quería volver a ver la cara al otro, así sea feo o bonito, pero es mi compañero, ¿sí? Eso me hacía trabajar, buscar cosas nuevas. Hoy es clave, si la pedagogía no es colaborativa, estamos mandados a recoger. Y en la escuela católica por eso se habla de comunidad educativa. A mí me llama la atención porque sí, el pacto educativo es algo que el Papa Francisco acaba de decir hace 2 años, en el 2019, pero en América ya construíamos pacto educativo global. En América, desde que varios países fundaron la CIEG en el año 45, ya había pacto, porque nos dimos cuenta que los países debían estar unidos y que debíamos estar unidos como continente. Pero a veces uno va a los países y ve que las organizaciones no están unidas porque unos son los colegios de los obispos, otros son los colegios de los religiosos, y no nos unimos y estamos buscando lo mismo. Y entonces, ¿cómo hacemos para romper esas ataduras y esos intereses personales que no nos permiten ir a trabajar con los otros? Y lo mismo pasa en la escuela. Pero también es importante que nosotros fomentemos esas capacidades intelectuales. Ojo, que es la formación integral, capacidades intelectuales. Los niños y jóvenes de hoy hay un rechazo a la racionalidad porque son emotivos, pero también necesitan dosis de racionalidad para saber qué es bueno y qué es malo. También necesitan dosis de racionalidad, pero también necesitan capacidades sociales, capacidades que interactúen. Cuando los niños y jóvenes de hoy son monosílabos, ¿cómo le fue en el colegio? En cambio a nosotros nos cuenta cómo no fue, uno se riega contando chisme, ¿sí? No, pues llegué a tal hora, no sé, el refrigerio mal, uno cuenta más, pero los jóvenes de ahora son monosílabos, ¿sí? No le cuentan a uno nada, pero póngalo a cantar 4 babies de Maluma y se la cantan absoluta, ¿sí? Y entonces, ¿qué significa? Esas competencias sociales desde pequeñito, que aprenda a interactuar. El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, dice un filósofo, y tiene razón, porque a veces los niños en primaria llegan al colegio con un juguete, cuando les ponemos un balón y en vez de decir esto es de todos, dicen esto y se pueden a pelear de quién es el balón. Y entonces desde muy pequeño hay que formar en esas capacidades sociales, pero también en esas capacidades morales, porque hoy en día la bondad es un valor que tenemos que formar desde la escuela católica, que sean niños bondadosos, que sean buenos, ¿sí? Y que sean buenos, que sean capaces de conmoverse ante el dolor del otro, que sean capaces de sentir lo que el otro siente, que sean capaces de ayudar. Por eso la pedagogía colaborativa, la Salle, me llamaba la atención que en el libro de la escuela y de las escuelas cristianas nos hablaba que nadie salía a descansos a que los mejores niños le compartieran a los que menos dificultades tenían, más dificultades tenían, y todos aprendiéramos un trabajo colaborativo, ¿sí? Que aprendiera el rico con el pobre, no solo el rico, ¿sí? Que aprendiera el que más sabe con el que menos sabe. Eso hace parte de esta pedagogía colaborativa que debe trabajarse en la escuela desde pequeñito. Pero a veces nosotros en la escuela fomentamos la competencia desde pequeño. ¿Saben cómo? El que primero termine sale a descanso. ¿Qué estamos diciéndole al niño? Compita. ¿Sí? A veces en los colegios católicos ponemos la terna de excelencia, los 3 mejores alumnos académicamente. Estamos premiando solo lo intelectual, pero también tenemos que premiar al niño empático, al niño bondadoso, al niño que es emocional, porque resulta a veces, no sé, algunos estudios dicen que no siempre el niño que le va bien en la escuela triunfa en la vida. A veces el más indisciplinado en la escuela termina triunfando más en la vida que el que era juicioso en la escuela. ¿Qué significa eso? Algo pasa. Y entonces, ¿qué capacidad de fomentar en nuestros niños jóvenes? ¿Sí? Que sean intelectuales, sociales y morales para transformar el mundo, pero con empatía. El Papa dice claramente que el pacto educativo no es un ordenamiento, porque nosotros somos muy cartesianos. ¿Sí? Lanza algo el Papa y ya queremos mandar el manual de cómo hacer el pacto. No, el pacto no es un manual ni un ordenamiento, es una revolución. Revolución en hechos, en acciones, en actitudes, ¿sí? Que nos permita generar cambio. ¿Vamos bien o no? Sí, porque es que ya pasaron 20 minutos y ya la desatención empieza a crecer y ya hay una profesora que está bostezando, pero bueno. Pero también hay que desaprender la tendencia a la guerra, a los prejuicios y las divisiones. Y esto es claro. Esa tendencia que tenemos el conflicto siempre va a existir, porque somos seres distintos,
Pero el problema de que haya conflicto es que uno no tenga que acabar con el otro, sino que aprenda a solucionar, aprenda a convivir con el otro, a hablar, a expresar, ¿sí? Pero esa tendencia a la guerra, a acabarlo, tiene que ver a veces por prejuicios. Por ejemplo, me acuerdo, tuve la oportunidad de ir a Google, a un encuentro de educación de Google, con un hermano de la Salle brasileño, el hermano Paulo Fossati, que era presidente de la Escuela Católica. Allá fuimos y nos fuimos con saco y corbata y todo, y llegamos allá bien organizaditos. Cuando vimos todo el mundo en Google con jean y camiseta. Y entonces, romper un paradigma. ¿Por qué a nosotros nos enseñaron que el que más sabe tiene saco y corbata? Y resulta que hoy en esta época ya el que más sabe no tiene saco y corbata. A veces uno aprende de cualquier persona, aprende de todos. Y las nuevas generaciones tienen una manera distinta de ver el mundo. Y entonces un joven, cuando yo era profesor de filosofía del colegio, me dice: profe, el desorden que usted ve es el orden que yo entiendo. Pues con esa frase pasó filosofía. ¿Sí? Porque claro, claro, pero nosotros como somos cartesianos, nuestra formación fue cartesiana, todo lo queremos en orden así, derechito, caminar por el mismo lado, ¿sí? Si usted se sale, está rompiendo el molde, y entonces romper el molde es romper la zona de status quo, y entonces el Papa nos dice, pues hay que romper el molde. El pacto educativo es un grito de guerra, la educación no puede seguir como está, y por eso el Papa es uno de los líderes que está proponiendo cambio. Claro, pero cuesta, porque cuando se hacen cosas distintas cuesta, y lo critican, ¿no? El pobre Papa, cómo lo critican tanto, y por eso la evaluación debe estar enfocada en objetivos pedagógicos, que promuevan un crecimiento y aprendizaje significativo en nuestros estudiantes, que juguemos con el mundo real. La escuela no puede ser un búnker, dice el Papa en sus discursos, un búnker que protege el mundo. No, la escuela tiene que entrar en contacto con el mundo, que dialogue con lo que está pasando, con las situaciones cotidianas, ¿sí? Que el niño diga, oiga, me enseñaron en la escuela cosas que sirven para la vida. Ya les dije ayer que le enseñamos a los niños que era una pandemia, pero no a vivir en ella. Y nosotros tampoco sabíamos cómo vivir en una pandemia. Y entonces eso significa completa desconexión de la escuela con el mundo real. Y entonces es el grito de guerra que el Papa dice. Escuchemos al Papa. Dobbiamo fondare i processi educativi sulla consapevolezza che tutto nel mondo è intimamente connesso ed è necessario trovare altri modi di intendere l'economia, la politica, la crescita e il progresso. Dobbiamo avere il coraggio di formare persone disponibili a mettersi al servizio della comunità. Cerchiamo insieme di trovare soluzioni, avviare i processi di trasformazione senza paura. Invito ciascuno di voi ad essere protagonista di questa alleanza. Y entonces precisamente el pacto es una alianza. Y el Papa, hay tres claves del pacto. Primero, que el alumno sea el centro. Segundo, por eso él dice, valentía de colocar a la persona en el centro. Valentía de colocar todos nuestros talentos con creatividad. ¿Cuál es el principal enemigo de la creatividad y la imaginación? El rigorismo y la repetición. Porque una persona que es repetitiva no innova. Una persona que es repetitiva no imagina, ¿sí? Y valentía de formar niños y jóvenes al servicio de la comunidad. Porque a veces nos damos cuenta que salen niños y niños de colegios católicos y como que ya. Y entonces, bueno, lo hemos formado para apostar por el otro. Y la segunda idea es que nuestros planes de estudio tienen que hacer un hincapié ecológico. Un hincapié ecológico. En el año 1984, un zoologista escribió un libro sobre el gen egoísta. Y todo el mundo decía, uy, este tiene razón, sí, tenemos un gen egoísta, ¿no? Hoy la ciencia confirma que ese libro está totalmente desfasado, que nuestros genes actúan en perfecta comunicación y están interactuando y necesitan uno del otro. Entonces es mentira que tengamos un gen egoísta, somos nosotros mismos que nos hemos vuelto egoístas. ¿Sí me hago entender? Desde chiquitico, desde la conciencia, desde los medios de comunicación, etc.
inciden mucho, la sociedad, el capitalismo en el que estamos, el materialismo en el que nos forma, nos vuelve egoístas desde el inicio de la vida, pero también debe ser interdisciplinario. Por eso, de una u otra manera, nuestros niños y jóvenes tienen que entrar en contacto con los conocimientos y experiencias que ha encontrado la humanidad a lo largo de los siglos. Pero segundo, los niños y jóvenes tienen que tener criterio para confrontar esos conocimientos y experiencias, para confrontarlo. Ojo, porque los niños y jóvenes son criticones. Uno como profesor al año siguiente siempre es mal profesor, porque llega el profesor nuevo, bueno, ¿y qué vieron del año pasado? Nada, profe. Ese profesor no nos enseñó nada. Y el año pasado decían que era el mejor, ¿sí? Y entonces, de una u otra manera, nosotros tenemos que dar herramientas críticas para que confronten, para que analicen, pero también para que el niño enriquezca estos conocimientos y experiencias de la humanidad y sean capaces de aplicar estos conocimientos en la vida diaria. Pero también deben adoptar una posición ecológica. La ecología fue una palabra inventada por un discípulo de Darwin por allá en 1866, ¿sí? Pero la tenía, o sea, era una palabrita ahí nomás. Hoy en día la ecología hace parte porque estudia la relación de los seres humanos entre sí con el entorno. Pero el problema es que la ecología ha sido reducida solo para las clases de ciencias naturales, por allá uno que otro temita que se ve. Y resulta que el éxito de Laudato Si, la verdadera referencia de Laudato Si es que el Papa ha ecologizado la vida. Que la ecología no es solo un asunto de los ambientalistas, sino es un asunto de vida. La UNESCO ha dicho que en América Latina solo el 46% de los currículos abordan el tema del cambio climático como un tema de la vida. O sea que no nos importa todavía. Llevamos 8 años de Laudato Si y todavía no nos importa que el mundo, y creo que el mundo nos ha dado muestra de cómo está esto, ¿no? De hacia dónde vamos, cómo el mar está creciendo, cómo está lloviendo desesperadamente, y tenemos que reequilibrar las relaciones con la tierra, ¿sí? Reequilibrarla, ¿por qué? Porque resulta que en un futuro no vamos a tomar petróleo, necesitamos agua, y resulta que necesitamos comida. ¿Y por qué ha aumentado el nivel de cáncer en nuestros países, en las personas? ¿Por qué ha aumentado el nivel de enfermedad? Es algo que nos debe preocupar. Y esto debe hacer parte del currículo, porque el tema ambiental es un tema de vida, no es un tema de ciencias naturales reduccionista al tema solo de las ciencias naturales. Pero de una u otra manera, hay que también acompañar a nuestros estudiantes en frenar esa información errónea que transmiten a veces los medios de comunicación. Esa información que de una u otra manera el niño desde pequeño aprenda a diferenciar qué es verdad y qué es mentira, en un contexto que está plagado de mentiras, porque uno ya no sabe en quién creer, ¿no? Pero no se trata de decirle la verdad al niño, se trata de darle las herramientas para que él confronte y pueda encontrar esa respuesta como tal. Por eso es importante promover la participación ciudadana, que ayer lo vimos. La escuela católica no es apolítica. La escuela católica es política, porque los primeros que nosotros formamos son los excluidos. Tenemos que estar con ellos, defendiendo los intereses de la gente que más sufre, ¿sí? De la gente que tiene dificultades, de la gente que no puede encontrar algo. Jesús fue netamente inclusivo y encontrar ayuda. Hoy en el Evangelio dice que llamó a los 12 de distintas regiones, de distintos lugares, de distintos talentos, y cuando en la Biblia se habla de 12, se habla de pueblo, ¿no? Escogió un pueblo, escogió la gente. Por eso la alianza tiene que ver con, el Papa utiliza una expresión que para educar a un niño se necesita todo un pueblo, un proverbio africano. Es decir, necesitamos contar con todos. Nadie puede quedar atrás del proceso educativo. Gusta la educación. La educación puede hacer mucho para enseñar a las personas sobre sostenibilidad y responsabilidad ambiental. Las escuelas y universidades a veces son líderes en construcción ecológica, investigación ambiental e innovación de políticas para el desarrollo sostenible. Pero todavía no estamos cerca de lograr los cambios radicales necesarios. Y muchos científicos están convencidos que la vida humana en la Tierra se está volviendo cada vez más tensa y eventualmente puede volverse imposible. Se está produciendo una extinción masiva debido a la actividad humana. En 2018 destruimos el equivalente a 30 campos de fútbol de bosque tropical por minuto.
A pesar de los enormes avances en la producción de energía renovable, quemamos un 80% más de carbón en todo el mundo que hace 20 años. Y todavía nos enfrentamos al problema que, a nivel mundial, suelen ser las personas más educadas las que dejan las mayores huellas ambientales y climáticas. Algunos sugieren que debemos dejar las escuelas y salir a las calles para movilizar un cambio radical, porque no hay tiempo para esperar. Otros dicen que tenemos que cambiar las escuelas. ¿Cómo, qué y dónde aprendemos para lograr un cambio radical? ¿Qué debemos hacer para asegurarnos que la educación realmente contribuya a resolver la crisis climática? Esa es la pregunta para los talleres hoy. Y entonces ya más adelante hablarán de todo el cambio climático y todo eso. ¿Qué debemos seguir haciendo? Hoy las escuelas deben, con tanto espacio, sembrar árboles. Allí donde hay paredes, poner plantas, que cada salón tenga una planta, que enseñar al niño a cultivar su propio, el arte del buen vivir y convivir, ¿no? Que es propio de las culturas andinas. Sí, es una respuesta sostenible hoy como tal. Pero también la enseñanza debe trabajarse de manera colaborativa. Aquí no solo enseñamos nosotros solos, contamos con más compañeros, con más grupos, pero el problema es que en la escuela también somos egoístas. Cuando es el día del idioma, solo los profesores de español están allá, el profesor de sociales se sienta a descansar. Cuando en la misa, solo el profesor de sociales le toca preparar misa y los demás riéndose atrás de todo eso. No trabajamos en equipo, ¿sí? Nos cuesta trabajar en equipo, construir verdaderos procesos de colaboración que permitan responder a lo que el niño y el joven de hoy quiere. Pero para esto es importante primero reconocer que el profesor es una figura importante y que nosotros nos debemos capacitar. Porque si queremos lograr cambio en la escuela hay que empezar con cambiar a los profesores. Que nosotros empecemos a generar procesos de cambio, de desarrollo, alternativas distintas. A veces yo les digo a las congregaciones religiosas, si ustedes quieren generar cambio, empiecen por los maestros. Porque los maestros son la clave de la transformación educativa. Por eso necesitamos formación, acompañamiento, necesitamos formarnos en el estilo propio educativo católico, que a veces nos falta, ¿sí? Porque el estilo propiamente católico no es solo ir a misa, eso hace parte. El estilo propiamente católico tiene que ver con una identidad de generar cambio, procesos de transformación sin miedo, ¿sí? Pero también es importante que debe caracterizarse por el trabajo en equipo, no lo repito. Mire algo que es interesante, el chimpancé comparte el 99.9% de material genético que el ser humano. Cuando uno visita en un zoológico a chimpancés es muy sociable y todo, pero el chimpancé cuando sale a cazar, caza y se va a comer solo, mientras que el ser humano necesita comer con los otros. Ahorita que salgamos al recreo van a dar cuenta, uno no come solo, uno va y comparte con el otro. ¿Qué hizo que el ser humano empezara a compartir con el otro? La necesidad de compartir. Mientras la mujer se quedó en la casa y el hombre salía a cazar animales, pues la mujer empezó a hablar, ¿no? Por eso las mujeres tienden a hablar más que el hombre. Hablan, a chismosear no, hablan. Porque alguna edición dice que es más chismoso el hombre que la mujer, solo que la fama la tiene las mujeres, ¿no? Y entonces la mujer tiende más a hablar. No sé si vieron la tumba de la pareja de esposos que encontraron y que los estudios determinaron que la mujer estaba regañando al hombre y hablándole y el hombre ahí escuchando, ¿no? Y entonces el hombre se fue a cazar animales y el hombre le tocaba cazar animales en silencio, el que escuchaba la voz se iba. Pero cuando el hombre cazaba animales lo traía y en la tribu todos comían. La comida, el partir del pan era algo sagrado en las comunidades primitivas. Por eso, qué tan importante es que la última cena fue una comida donde se comparte. Por eso hay que recuperar en las familias el compartir la cena o el almuerzo con la familia, que los niños y que las escuelas de padres hablen de la importancia de recuperar ese espacio, porque en el compartir del pan se manifiesta Dios, que es algo que ver y tiene que ver con la capacidad de compartir con los demás. Pero también es importante que todos los conocimientos y las nuevas prácticas se integren. Hay que estar atento a los nuevos conocimientos, a las nuevas pedagogías, hay que estar atento a las nuevas tecnologías para ver cómo las integramos en el aula. Pero ojo, un docente que no quiera cambiar su forma de educar puede tener el mejor iPad, el mejor proyector, el mejor videoín y no va a lograr cambios. Porque la tecnología no es la que cambia la enseñanza, es el docente. ¿Me hago entender? Hace 2000 años
cuando en 2400, me acuerdo que había una lucha entre Sócrates y Platón, ¿no? Sócrates, que era la tradición oral, y Platón, que fue la tradición escrita. Y hubo una crisis porque la gente decía, uy, al escribir el libro nos va a quitar la tradición oral. Y eso es la misma crisis que vivimos con el Internet nos va a acabar, ¿sí? Resulta que no, nos toca asumir los cambios, pero también toca ver qué es lo bueno y qué es lo malo, y formarnos para utilizar lo bueno, ¿sí? Por ejemplo, ya ayer les decía, el celular fue una herramienta durante la pandemia, pero ahorita otra vez llegamos a la escuela, prohibido sacar el celular. Entonces uno dice, no nos sirvió la pandemia, ¿sí? Nos toca formarnos para utilizarlo como herramienta de aprendizaje, pero también hay que respaldar la autonomía y libertad de los docentes, el derecho de cátedra, cada profesor enseña de manera distinta, tiene las herramientas y todo, hay que potenciar todas esas maneras, hay que compartir esas experiencias, esas narrativas, que empecemos a dialogar sobre qué es lo bueno, qué es lo malo, cómo me ayuda a mí, cómo aprendo uno de los otros. Póngale un poquito de volumen, por favor, que el volumen alto despierta a la gente. ¡Qué calor, hija! Pero papá, quítate la chaqueta si tienes calor. Sí. Anda, quítatela. ¿Ya? ¿Mejor? Disculpen, ¿para el doctor Torres es aquí? Sí, esa puerta. Salen ellos a llevar. Gracias. Nada. ¿Pedro Silva? Sí. En los últimos meses la desorientación ha sido mayor. Se despierta de madrugada y no sabe dónde está. Hemos tenido que ponerle una chica porque no se apañaba bien con las comidas. Y no sé, por ejemplo, la hora ya no la sabe leer. ¿Verdad, papá? Sí, hija. Bueno, entiendo. A ver, ¿cómo te encuentras, Pedro? Bien. Yo me encuentro bien. Dice tu hija que andas un poco desorientado, ¿no? Bueno, a veces me despisto un poco. ¿Y has notado mareos últimamente? No. ¿Y mantienes el apetito? Sí, como bastante bien. Sí. Mira, yo te voy a hacer unas preguntas, pero quiero que tú estés tranquilo, ¿vale? Sí. Tranquilo, papá. Sí, hija. A ver, Pedro, ¿qué día de la semana es hoy? El lunes. Muy bien. ¿Me puedes decir qué hora marca tu reloj? Sí. Las 4. ¿De la tarde? Bien. ¿Y en qué estación del año estamos? ¿Cómo en qué estación? Sí, estación, que si estamos en primavera o invierno, por ejemplo. Ah, en primavera, claro. No. Estamos en otoño. Eso es, en otoño. Muy bien. Lo estás haciendo muy bien, Pedro, ¿eh? Venga, una última pregunta. ¿Me puedes decir quién es el rey de España? Juan Carlos. Bueno, ese era el rey hasta hace poco. Ah, es verdad. Es verdad. ¿Te acuerdas que este último verano? Sí, este verano. Este verano ya fue otro. Ya, no sé cómo se llama, pero fue otro. Bueno, está bien, así no te preocupes, Pedro. Yo creo que con esto es suficiente, ¿eh? Bueno, yo creo que vamos a empezar por hacer un TAC. Efectivamente se aprecia desorientación y algún problemilla con la memoria, pero creo que el TAC nos va a ayudar a localizar el posible deterioro, ¿eh? No obstante, le voy a recetar un medicamento que no tiene ninguna contraindicación, ¿eh?
para que se tome una pastilla después de cada comida. Te lo apunto aquí. Te voy a apuntar también a una página de internet, por si quieres buscar información. Y cuando estemos juntados nos vemos, ¿vale? Perfecto. Y ahora cuando salgáis, podéis ir conmigo para final de mes. Gracias. Es importante estar animados. ¿De acuerdo? Sí. Es importante ser fuerte y positivo. ¿Qué haces, papá? Déjame, hija. Siempre se te vieron malos acentos, Torres. Torres. Claro. Héctor, ¿verdad? De esto sí me acuerdo. ¿Perdón? Tú te sentabas atrás junto con Alonso y no había forma de haceros callar. Profesor, ¿es usted? Pedro. Bueno, vosotros me conocíais como el Boli. No me lo puedo creer. Pero si ahora soy médico es gracias en parte a las clases de naturales de tu padre. No será para tanto. No, me lo digo en serio. Usted consiguió que yo me interesase por algo en aquella época, que andaba muy disperso, no debió ser fácil. Me alegro mucho. Dios mío, ¿pero cómo no lo he reconocido? Ya ves, no es solo a mí a quien le falla la memoria. Y es un video en honor a la figura del maestro. El maestro cambia vida, el maestro cambia a las personas, y esa es la figura que quiere recuperar el Papa en el Pacto Educativo, la figura del maestro. Siempre nos criticarán, esa es la profesión menos digna a veces en nuestros países. Dice un comentarista en Colombia, un influencer, de que cuando uno estudia docencia y se encuentra con sus compañeros de clase, que uno como que sí se encuentra con él, y entonces cuando invitan a salir a grandes discotecas uno no va porque el docente no le alcanza el sueldo para ir a esa discoteca. Y entonces uno se queda callado. Y entonces el Papa insiste en que hay que profesionalizar la figura docente, hay que dignificarla y hasta hay que pagarle bien. Es el tema que insiste el Papa Francisco en los docentes. Por eso las escuelas también deben ser lugares protegidos. Las escuelas deben ser lugares donde la inclusión, la equidad y el bienestar individual y colectivo sea parte. Ayer les dije que la inclusión no es un asunto moderno. Los estados ahora no, somos escuela inclusiva. La inclusión hace parte del mensaje salvífico, ¿no? Y es parte de ese mensaje. Por eso el hecho de proteger las escuelas significa que deben transformarse hacia futuros más justos y equitativos. Escuelas donde todos participemos, donde los distintos hablemos, donde los niños aprendan a reconocer la diferencia. También es un hecho que en las escuelas católicas no todos nuestros niños son católicos. Las escuelas católicas hemos pasado ya 3 etapas. Escuelas confesionales confesantes. La segunda etapa es escuelas confesionales no confesantes, donde ya nuestros niños no son católicos. Y entonces eso significa que nosotros debemos hacer un trabajo de inclusión grande, porque a veces en nuestras clases de religión les estamos haciendo proselitismo y no generamos otras experiencias que el niño reconozca. Mira, hay un niño de otra religión, el hecho de que sea otra religión no hay que menospreciarlo. Venga, comparta con nosotros, busquemos los puntos en común. Hay que buscar más lo que nos une que lo que nos separa. Ese documento de la fraternidad firmado entre el Papa Francisco y el imán fue importante porque habla de la fraternidad.
hay que buscar los puntos en común entre las religiones, pero también ya tenemos niños con orientación sexual ya desde primaria, que ya se definen de otra sexualidad. Sí, en un estudio en la Javeriana de Bogotá decía que hay 32 tipos de géneros, uno escasitamente entiende 3. Y ya ahora hay una estudiante en Colombia metió una acción de tutela, una acción legal, porque a él no le podíamos decir ni él ni ella, sino ellos. Entonces uno dice, buenos días, niños, niñas, y ellos, o sea, porque uno no sabe. Sí, ahora le toca a uno formarse en tantas cosas para responder. Una hermana de un colegio me llama y me dice, Oscar, llegó una niña con 2 mamás a estudiar en mi colegio, ¿qué hago? Recibirla. Pero el problema es que no estamos formados para responder pastoralmente a estas nuevas realidades. Sí, un profe ahorita hablaba de la inteligencia artificial. Hay una serie en Netflix, no me acuerdo el nombre, es británica, que son capítulos de habla de todo lo artificial y muestra que a una señora se le murió su marido y entonces hizo un muñeco y le puso toda la voz de inteligencia artificial al muñeco y tiene sexo con ella, con el muñeco y todo, y ya vemos noticias que hay gente que se enamora de un muñeco, y entonces unas cosas, lo que se nos viene cada vez va a ser más duro, y no tenemos que quedarnos así, sino hay que responder. Porque nos toca estar atentos a estos nuevos cambios que llegarán a la escuela más rápido que tarde, y nos toca estar atentos a cómo acompañar, a cómo incluir, a cómo que sean espacios de que los niños también conozcan e interactúen. Ojo, yo no estoy diciendo que hay que aceptarlo, estoy diciendo que hay que acompañar. ¿Sí me hago entender la diferencia? Y hay que acompañar estas situaciones que se nos vienen, y para eso tenemos que tener una actitud de apertura, para escuchar, para ver, pero también para orientar todas estas cosas que se nos van a presentar. O me van a decir que los niños y jóvenes ya no ven series de Netflix. Eso éramos nosotros que veíamos Café con aroma de mujer, la novela colombiana, donde la pobre se enamoraba del rico y terminaba bien. No, las series de los niños que ven, no sé si han visto la serie Élite. Estuve en España en un encuentro con educadores, entonces me dijeron, sí, la serie Pablo Escobar, que tanto daño nos hace. Yo les dije, sí, terrible, porque ahora los medios hacen una apología del delito, pero también la serie Élite es terrible para los niños y jóvenes, donde la niña desde primaria ya tiene sexo con ellas, con ellos. El último capítulo de la temporada 5, el joven tenía sexo con el hijo y también con el papá. Todo eso lo están viendo los niños. Y los niños ya desde pequeños están observando todas estas situaciones. Y entonces nos toca estar atentos para acompañar y también orientarlos. Porque los niños están solos frente al bombardeo de los medios de comunicación de esta serie. Y entonces no se trata de prohibirles Netflix, porque lo van a seguir viendo. Se trata de que analicemos eso en clases, de que ellos analicen qué es bueno, qué es malo, que analicen qué contribuye al bien del ser humano y qué contribuye, y que también ellos generen conciencia crítica, porque no vamos a... Eso es como el licor en Estados Unidos. ¿Se acuerdan cuando en Estados Unidos estaba prohibido el licor? Era donde más licor se producía. Eso está con lo que se prohíbe, lo que más se... Digan a un niño que no haga algo y más lo hace. ¿Sí? Y entonces nos toca saber acompañar, pero también hay que... Si queremos hacer esto, hay que hacer modificaciones a las arquitecturas en las aulas. Ahora se habla de neuroarquitectura, de que hay que cambiar los puestos, en la forma en que están acomodados los colegios, que sean colegios con luz más amplia, pero también permitir los horarios. Hoy les decía una crítica en los colegios, por ejemplo, en Bogotá con el frío, es que a las 4:30 de la mañana pasa la ruta por los niños. Llega el niño en la ruta escolar, como es una ciudad tan grande, se demora 2 horas de llegar al colegio, y entonces el niño ya llega a las 7 dormido. Entonces cambiar los horarios también, que tengamos que ver. Sí, la neurociencia nos dice muchas cosas que hay que aprender, que el niño no aprende por repetición, como les dije ayer, que el niño por más que escriba en el cuaderno, ¿qué llega a hacer con el cuaderno? Lo bota. Si no hay una experiencia que le toque su vida, pues no va a haber aprendizaje. Y entonces nos toca hoy en día mirar los horarios, los espacios, las arquitecturas, mejorar espacios, pero también de una u otra manera utilizar la tecnología como un apoyo y como una herramienta, que no sea el centro. Pero en esto vamos a escuchar el coro. Capire quanto è urgente sia la sfida che abbiamo davanti, dobbiamo puntare sull'educazione, che apre la mente e i cuori ad una comprensione più larga, più profonda della realtà.
serve un patto educativo globale che ci giochi alla solidarietà universale a un nuovo umanesimo. In un momento di estrema frammentazione, di estrema contrapposizione, c'è il sogno di unire gli sforzi, di far nascere un'alleanza educativa per formare persone mature capaci di vivere nella società e per la società. Ogni cambiamento però ha bisogno di un cammino educativo. Non possiamo fare un cambiamento senza educare a quel cambiamento. Y por último, una educación a lo largo de toda la vida. Todos los días aprendemos, todos los días. Yo creo que nadie puede decir que uno nunca aprende. Uno en la vida siempre tiene a alguien que sabe más que uno y a alguien que sabe menos. Por eso, una de las cosas del liderazgo de un autor judío que escribió el liderazgo del Papa Francisco, fue judío, y dice que una de las cosas que nosotros tenemos que aprender en el liderazgo es la humildad. Aprender que el que menos piensa le está enseñando a uno algo. El niño, el joven, el adulto, su compañero, aprendemos de todo. Uno no nace sabio ni teniendo toda la verdad, necesita estar aprendiendo constantemente, ¿no? Y basta saber que los pelados es más fácil el acceso a la tecnología que nosotros, a veces se nos dificultan muchas cosas y que debemos entrar en contacto con ellos, con la vida, con lo que estamos encontrando. Pero también es importante que en todo momento de la vida debemos tener oportunidades educativas, estar formándonos, aprendiendo unos de otros, ¿sí? Y eso va unido con la capacidad de trabajo en equipo, porque cuando hay trabajo en equipo, pues para eso, por eso en la escuela debemos aprender con los lugares de la naturaleza que hay alrededor, los lugares virtuales, físicos. Debemos salir del aula. El Papa insiste que salir del aula. Claro que en un colegio me dijeron, no, pero para salir del aula tengo que pedirle permiso al director de sesión, al director de grado, al director todo, y hasta que el director del colegio me apruebe, yo puedo salir del aula un día. Entonces de ahí son 4 semanas. Cuando ya el tema acabado, ya el año se nos ha venido. A veces nosotros somos muy burocráticos, ¿sí? Mucha burocracia para generar cambio y experiencias cotidianas y experiencias de aprendizaje. Pero también es necesario ampliar el derecho a la educación. Todos tenemos derecho a una educación de calidad y es lo que insiste en los objetivos de desarrollo sostenible. Una educación de calidad y sostenible, ¿no? Por eso lo que dice el Papa, la UNESCO nos da 3 cosas fundamentales. La UNESCO nos dice tenemos que cuidar el planeta dañado. La Iglesia nos dice tenemos que cuidar la casa común. La Iglesia nos dice tenemos que aprender a construir, la UNESCO nos dice tenemos que aprender a construir sociedades pacíficas. El Papa Francisco nos dice tenemos que aprender a vivir como hermanos y hermanas. La UNESCO nos dice tenemos que alcanzar un desarrollo que sea para todos. La Iglesia nos dice tenemos que construir un humanismo solidario que tiende al bien común. ¿Qué quiere decir? Que no estamos desfasados, que estamos más bien de avanzada, que la escuela católica tiene todos los fundamentos para construir e idealizar. El último videito del Juan. Un proverbio africano recita che per educare un bambino serve un intero villaggio. Ma dobbiamo costruire questo villaggio tutti insieme per educare i bambini, per educare il futuro. Dobbiamo fare in modo che questo villaggio faccia crescere in tutti la consapevolezza di ciò che unisce le persone e tutte le componenti della persona. Dobbiamo fare in modo che in questo villaggio nasca una convergenza globale per un'alleanza tra gli abitanti della terra e la casa comune, affinché l'educazione sia creatrice di pace, di giustizia, sia accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana, nonché di dialogo tra le loro religioni. Y por último, ya como para ir concluyendo, es esencial que todos puedan contribuir a forjar los futuros de la educación. Niños y jóvenes, hay que escucharlos. Uno de los pasos del pacto es escuchar a la nueva generación. Y ya ayer les dije, para escuchar a la nueva generación hay que escuchar la música, hay que escuchar la moda, darnos cuenta de la moda. Las nuevas generaciones buscan héroes y los héroes terminan siendo Shakira. Mire la última canción de Shakira, ¿no? Y está teniendo fama la última canción de Shakira, ¿no?
Y entonces, y en últimas, aunque usted sabe que Shakira estudió en el colegio La Enseñanza, es un chisme, mire que ahí sí ponen atención, ¿no? Shakira estudió en el colegio La Enseñanza, pero Shakira iba al lado al colegio La Salle, hermano, al colegio Vicky, al coro, y un hermano español la sacó porque dijo que la voz era fea. Y tuvo resiliencia para, a pesar de que le dijeron que la voz era fea, para continuar en Miri. Y ahorita ya más de 100 millones y todo el mundo, no, Shakira, pobrecita, la dejó Piqué y todo, y está haciendo plata. ¿Sí? Y entonces, pero detrás de eso también hay un odio, un resentimiento, no es capaz de vivir el dolor. ¿Quiénes de nosotros no hemos soportado que alguien, en la vida uno va a conocer mucha gente y hay gente que no lo quiere, le pagará mal, pero llegará alguien que lo querrá, ¿no? ¿Sí? Pero entonces el problema es que pero lo bueno es lo que les dije ayer de Bill Gates, está aprovechando la oportunidad y está haciendo negocio. Y entonces ya sacó otro video del baile y todo el mundo viendo el video y ya le generó casi 25 millones de dólares por las vistas, entonces ya pagó la deuda que tenía con Hacienda. Y todo el mundo, uy, Clara, Piqué, y entonces despertar el morbo. Y como somos tan morbosos, nos gusta el chisme, ¿qué le pasaría a Piqué y el otro? Y le estamos generando dinero, entonces la gente se aprovecha del morbo y de lo que acontece. Eso es escuchar a las nuevas generaciones, qué pasa en los medios, las redes, estar atento. Segundo, padres y docentes, tenemos que trabajar en equipo. Tercero, investigadores, activistas, propiciar actividades y líderes políticos, culturales y religiosos, involucrarlos, que entiendan el mundo. Y esta es la conclusión del Pacto Educativo Global. Busquemos juntos las soluciones, trabajo en equipo, iniciemos procesos de transformación sin miedo, no nos dé miedo y miremos el futuro con esperanza, porque si no hay esperanza, apague y vamos, ¿sí? Y nosotros tenemos dos tipos de personas en las escuelas, el errante y el peregrino. El errante es el que no sabe para dónde va, el que sigue las modas, va caminando, sigue, entonces aquí, allá, y el peregrino es el que sí sabe a dónde va. Tenemos que ser peregrinos para mirar el futuro con esperanza, para tener claro a dónde vamos, ¿sí? Como tal. Yo sí les pongo video. De volar, ¿no? Que volemos. Creo que el video resume lo que es el Pacto Educativo Global. ¿Qué nos dice el video? ¿Hay que comer menos? No. A ver.
porque de un mundo consumista a un mundo sobrio es uno de los pasos de la conversión ecológica. Ustedes vieron en tiempo de pandemia, pues uno le tocaba ver series, porque qué más, yo que viajo tanto y un momento otro encerrado, pues me tocó ponerme a ver series y me vi la serie esta de Merlí, ¿no? Esta del profesor de filosofía, Merlí. Y claro, un profesor como Merlí nunca lo contratarán en un colegio católico. Pero pues a veces uno tiene que aprender de todo. Entonces Merlí le contaba una historia a sus estudiantes y le contaba la historia de la vaquita. Y entonces iba el maestro y su discípulo caminando. Iban caminando y ya se estaba anocheciendo. Y entonces el maestro le dice, bueno, busquemos lugar porque ya va a anochecer. Entonces ven una casita feíta y todo, y deciden entrar y pedirle posar. Entonces la familia le abre, una casita pobre, el señor pobre, los niños mal vestidos, mal trajeados. Y entonces le preguntan, bueno, ¿y ustedes de qué viven? Nosotros vivimos de la vaquita. O teníamos la vaquita, dejamos un poco de leche para el otro, vendemos la leche y de eso vivimos. Y entonces al otro día muy temprano el maestro le dice al discípulo, oye, vaya y mate la vaquita. En ese tiempo sí le hacía caso el estudiante al maestro, ¿no? Ahora no nos hacen caso. Y entonces el discípulo, pues atormentado, pues hace que la vaquita se vaya por un precipicio, se va de jeta, decimos coloquialmente, tenga, muere. Y se van. Pero el discípulo quedó con el cargo de conciencia. Y quedó con el cargo de conciencia porque, uy, ¿de qué va a vivir esta familia? Pasaron años, 2, 3 años, y el discípulo quiere ir, su maestro muere, y llega desde lo lejos de una casa muy bonita, una casa arreglada, pintada, ve los niños más grandecitos bien vestidos, ve cultivo, ve todo, y llega y le dice, oiga, ¿se acuerdan de mí? Claro, ¿cómo no nos vamos a acordar? ¿Y a ustedes qué les pasó? Y le dice el Señor, lo mejor que me pudo pasar es que se haya muerto la vaquita, porque nos dimos cuenta que teníamos tierra, empezamos a cultivar, empezamos a vender, tuvimos mejor dinero para arreglar la casa, para darle a los niños mejor estudio, para alimentarnos mejor. En conclusión, hay que matar la vaquita. ¿Y qué es la vaquita? Nuestra zona de confort. La vaquita puede ser nosotros mismos, que estamos acostumbrados a hacer lo mismo y nos da miedo generar cambio. ¿Qué es la vaquita? Puede ser mi compañero que no me permite hacer cambio. ¿Qué es la vaquita? Pueden ser las autoridades. La vaquita puede ser el coordinador de mi área. La vaquita puede ser la provincial que no permite cambios, ¿no? La vaquita puede ser el director del colegio. La vaquita puede ser las autoridades políticas. No, el obispo no, porque estamos en frente. Y entonces, la vaquita es lo que no nos deja cambiar, ¿sí me hago entender? Y a veces hay que empezar por nosotros o eso. Conclusión, si queremos construir el pacto educativo global hay que matar la vaquita, el status quo, en la repetición. Y por eso también los estoy invitando, si ahorran y todo, vamos a hacer el 7º encuentro interamericano de pastoral educativa en Panamá en junio. Nos vamos a reunir 2 días con el tema reinventarnos como seres humanos. Ahorita tuvimos el Congreso en México, casi más de 1.400 personas donde reflexionamos sobre los futuros de la educación. Ahora pastoralmente, ¿qué tenemos que hacer para reinventarnos como escuela católica? Porque la misión, uno de los problemas de la pastoral educativa es que nos dedicamos a hablar de Jesús, pero no nos dedicamos a hacer lo que hizo Jesús. Y la pastoral educativa debe ser ese paso. No es hablar de Jesús, es hacer lo que hizo Jesús. Ese es el trabajo que Pastoral Educativa quiere hacer. Y pueden visitar la página de la CIE, www.ciec.edu.co, en la página de Facebook, donde ponemos todos estos videos que pasamos, los ponemos ahí, donde ustedes pueden observar, encontrar. Hemos publicado varios libros de infografías para publicar en carteleras y todo de manera gratuita, pero necesitamos que apoyen a la beca aquí en Bolivia, que es la que participa activamente con nosotros, y todo es un trabajo mancomunado. Uno no trabaja solo, necesita de otros para hacer las cosas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Oscar, por una disertación tan bonita.